Versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, y escuché el 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Leemos nuevamente el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque, Señor, hemos leído tu palabra y queremos, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, nos corrijas, que tú nos guíes y que podamos ser alimentados, Señor, con el pan, Señor, que vino del cielo, que es Jesucristo. Señor, toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando en esta noche, Padre, y en esta noche tu palabra, el poder de tu Espíritu, Señor, cuando tu palabra se lance, traiga sanidad, restauración, liberación y gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es un Dios, como decía, que nos habla a través de su palabra. A Dios se le plació comunicar el mensaje del cielo a través de la predicación y de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos lo que Dios habla, es ahí donde podemos entender que tenemos que volvernos a Él. Es ahí donde podemos entender que no hay mejor lugar que estar cerca de Dios y tener la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y dice que la palabra no vuelve vacía. Claro, la palabra también es comparada con una semilla. Amén. Una semilla que se arroja en la tierra y depende del suelo, germina o no germina. Pero es importante que para que la palabra de Dios pueda producir cambios en nosotros, en nuestra mentalidad, nosotros tenemos que estar abiertos, dispuestos, tener la actitud de decir: Señor, yo determino vivir conforme a tu palabra. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante cuando uno mira los versículos anteriores, uno ve el versículo 6, 55, 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Habla de buscar, habla de llamar. Amén. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que pedirle. A veces uno pide oración, pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación diaria. Diga conmigo, relación diaria. Hablar con Dios todos los días. Amén. Y que lo busquemos, que llamemos, que golpeemos. Eso lo dijo Jesús también. Busquen, llamen, que se les va a abrir. Clamen, y yo les voy a responder. ¿No? Pero es importante que para que la palabra de Dios produzca cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en todo nuestro caminar, tengo que oírla con atención y llevarla a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer? Llevarla a la práctica. Es decir, escuchar la palabra de Dios y aplicarla en mi vida como una perla preciosa. ¿Amén? Como algo de valor. Por eso es importante que nosotros tengamos una buena actitud y que determinemos volvernos a Él, que determinemos acercarnos a Dios, acercarnos a la palabra y dejar que Dios guíe nuestra vida a través de su Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso el versículo también que sigue, fíjese lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Quién es el impío o el hombre
inicuo, la persona que no vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Es una persona que vive dirigida por sus pasiones, dirigida quizás por religiones, dirigida por sus enojos, dirigida por su cultura, pero está bajo condenación, porque sin Cristo nadie puede entrar a la presencia de Dios, solo a través de Jesús y solo a través de la obediencia a lo que Jesús estableció en su palabra, en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, para poder tener la receptividad de la palabra, tenemos que tener la actitud y tenemos que abandonar nuestras prácticas, nuestros hábitos y cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Cuánto puede entender esto? Amén. Para que la palabra germine, para que la semilla pueda empezar a brotar. La palabra de Dios, cuando uno la escucha, la entiende y la practica y la obedece, produce cambios poderosos. ¿Cuántos pueden entender esto? Pero solamente depende de mi actitud, de mi corazón, de mi deseo de decir: yo determino seguir al Señor y guardar su palabra. Jesús dijo: si ustedes me aman, guardarán mi palabra. ¿Cómo uno puede darse cuenta si una persona ama a Dios? No porque conoce la palabra, porque el diablo conoce la palabra. ¿Cuántos saben esto? Cuando tentó a Jesús, conocía la palabra. No, el que la conoce y la practica, ese es el hombre o la mujer prudente, dijo Jesús. Es una persona que tiene buenos fundamentos, tiene valores escriturales que están aquí, ¿no? La sociedad hoy tiene otros valores, por eso estamos como estamos. Pero si nosotros tomamos los valores bíblicos, principios, la hermana hablaba en la apertura, el amor, la misericordia, la compasión. Dice que toda la Biblia se resume, si quizás usted no conoce toda la Biblia, se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y con eso estamos cumpliendo la ley de Dios. Fíjese cuánto cambiaría una vida, un matrimonio, una ciudad, un país, si solamente aplicáramos esa palabra. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso es importante saber que Dios no quiere que vivamos como se está viviendo hoy en el mundo. Pero la gente se ha alejado de Dios. La gente ya no medita en la palabra, ya no lee la palabra, ya no escucha la palabra. Hoy todo es tan rápido que aún muchos cristianos miran los videitos de 3 minutos y ya está. Pero si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera, al conocer la palabra y tener la actitud de obedecerla, tendremos resultados gloriosos, poderosos, porque Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que sana el alma, Dios es un Dios que reconstruye, Dios es un Dios que nos prospera, Dios es un Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Pero es necesario volvernos a Él y volvernos de todo corazón. Amén. ¿Cuánta gente tiene pasiones por el deporte, pasiones por la política, pasiones por un montón de cosas? Qué bueno que nosotros tengamos pasión por la presencia de Dios, pasión por la palabra de Dios. ¿Sabe cómo decía el salmista? Él tenía tanta alegría de leer la palabra que decía: oh Jehová, cuánto amo tu ley. Cuando uno ama algo, lo quiere tener cerca. ¿Cuánto dicen amén? Decir aquí tanto lo cuánto hace que me agarra la Biblia. Bueno, Dios no está hablando en esta noche, ¿no? Si la amo, tengo que tenerla. Y dice que la escribiré, el profeta, antes que viniera Jesús, si no mal recuerdo, Jeremías o Ezequiel, escribiré mi ley en vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Dice, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿A cuánto le gusta el pan? Oh, pastor, el pan engorda, no venga con el pan. Pero cuando fue hoy me comí unos ñoquis que la hermana Marta me mandó, y hay que darle con pan, con galletita no va. Pero dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante prestar atención, por eso es importante anotar, por eso es importante leerla en nuestra casa, por eso es importante estudiarla, memorizarla. Que la palabra more en abundancia, dice la Biblia.
Porque si no tenemos en la mente palabra, porque cuando nosotros memorizamos la palabra, tenemos palabra, cuando tenemos un problema, una lucha, va a venir un versículo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Vas a estar en medio de la crisis, de repente va a venir una palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y de repente estás como cascoteado, como gallo viejo, y de repente viene una palabra de que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, un fuerte aplauso al Señor. La palabra va a venir y te va a levantar, te va a fortalecer. Gloria a Dios. Va a venir a tu mente una palabra. Y de repente el diablo te va a querer martillar la cabeza, decir tu familia está toda arruinada, y vos vas a preguntarte si mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces dicen amén. Y le resistís y el diablo tiene que huir. ¿Por qué? Porque vos tenés palabra y tenés fe. Y la fe es como un escudo a nuestra mente. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante estudiar. Por eso es importante saber que cuando somos nuevitos, ¿qué tomamos? Dice la Biblia. La leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando ya tenés unos años de cristiano, ya tenés que comer un buen guiso carrero. Ya tenés que entender el propósito de Dios con tu vida, la misión que tenés en la tierra, el lugar que tenés en el cuerpo de Cristo, la importancia de ganar almas para Cristo, la importancia de servir al Señor. Ya estás comiendo algo maduro, algo ya sólido, alimento sólido. ¿Cuánto dicen amén? Tus sentidos ya están ejercitados para discernir el bien y el mal. Decir a que no podés vivir con la leche. No podés vivir con la leche. Es tiempo que comas algo sólido, amén. ¡Wow! ¿A cuánto le gusta lo sólido? Yo que ya viene el fresquito. Ay, el locro, la buceca, la lenteja. Ustedes deben comer, sí, me descubrió. Soy de buen comer. Pero qué bueno es comer la palabra, amén. Qué bueno es comer, ¿no? Dice que el profeta decía, y la comí, ¿no? Tuvo como una visión, ¿no? Una visión como que, recuerda que la Biblia venía en rollos, y dice que el rollo, dice, y la comí, dice, y fue dulce como la miel. Entonces la miel te endulza la vida la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios te ama. La Biblia dice que Dios te escogió cuando eras un embrión en el vientre de tu madre. La Biblia dice que sos parte de un linaje y que a través de Jesucristo tenés la vida eterna y zafaste de la condenación del infierno. La Biblia dice que Dios está con vos, y si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Entonces la palabra, hermano, la palabra te llena el corazón de alegría. En un mundo injusto, en un mundo que se corrompe, vos podés ver a un Dios justo que te indica las cosas que están aconteciendo antes que el diario. Amén. Porque ya está todo acá. Todo lo que usted está viendo hoy, ya está acá. Y dice que en los últimos tiempos, dice el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos, muchos cristianos van a abandonar la fe. En los últimos tiempos va a haber gente que va a ser lúgubre con la palabra, que se va a aprovechar de la gente, falsos profetas, disfrazados, pastores falsos. Va a haber un montón de confusión, pero está acá. Y va a haber gente que va a hacer milagro en el nombre de Jesús, pero un día Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Está todo acá. Si querés saber lo que va a venir ahora, oh pastor, pero estoy confiando que si voto a tal, todo va a cambiar. Ay, te tengo que dar una mala noticia. El Señor dice que las cosas van a ir para peor. Oh pastor, no me se desaliente. Pero dice así la Biblia. Lo importante es que uno tenga Cristo, que uno tenga paz. Dice que en la tierra de Gosén había oscuridad, pero en las casas de los hijos de Dios había luz. Puede haber oscuridad a tu alrededor, pero si tú tienes a Jesucristo y tu familia está en Cristo, va a haber luz. No entran los demonios, no hay discusión, no hay ruina, no hay discordia, porque está la paz. Por eso muchas veces cuando hay gente que nos dice, pastor, venga a mi casa y porque se siente y esto y pasa esto, acércate a Jesús. Abrí tu corazón a Jesús, consagrá tu familia a Jesús, abrí tu hogar a Jesús. Y lo oscuro se tiene que retirar, porque cuando prende la luz, la oscuridad se va. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que dice la palabra. La palabra me dice que contra toda fuerza del maligno, de Satanás, del diablo,
Entonces cuando sentís algo te parás y en el nombre de Jesús, como te llames, espíritu inmundo, sombra, lo que ande, fuera de mi casa. Y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Entonces, porque conoces la palabra y tenés fe en la palabra. Ahora, si no conoces la palabra y no tenés fe en la palabra, ya estás en el horno. Aquí le va a decir al médico que se te mueven las puertas, que se ven sombra, que hay ruidos, que te tocan los pies. ¿A quién le vas a explicar las cosas espirituales si el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu ni las cosas espirituales? ¿Cuánto entienden esto? La persona común, la persona que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, que no entiende que hay un reino de oscuridad y un reino de luz, que si estamos en Cristo estamos en la luz, pero si no estamos en Cristo estamos bajo la oscuridad. Y si estamos bajo la oscuridad, estamos bajo el dominio de Satanás. La Biblia dice que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Por eso vemos la corrupción, por eso vemos cómo se está exaltando lo retorcido, todo se está exaltando lo malo, se está promocionando lo más perverso, se promociona poco. No sé, un médico que está allí en el medio del monte, se promociona poco las cosas buenas, se promociona lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Pero la Biblia también dice que estamos nosotros en el medio de la sociedad, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Estamos acá con una misión. Predica el Evangelio, dijo Pablo a Timoteo. A tiempo, fuera de tiempo, regarbulle, exhorta. Tenemos que hablar de Jesús a la gente, porque Jesucristo es la salida, es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Eso es lo que dice la palabra. No es por María, no es por Pedro, no es por Juan, no es por Gato Gil, es por Jesús que entramos al reino de Dios. ¡Gloria a Dios! Estábamos confundidos también. ¿Cuántos estaban confundidos antes de conocer a Jesús? Yo me acuerdo, mi padre creía en Cayetano, San Cayetano. No, voy todos los 7 porque me da trabajo. Cada vez estaba más la ruina. Los muertos están. La Biblia dice que no pidamos a los muertos ni adoremos a los muertos, sino adoremos y clamemos a aquel que está vivo y que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Por eso es importante saber que la palabra satisface el alma, que son felices los que oyen la palabra y la guardan, dijo Jesús. Son personas felices los que escuchan y la practican. ¡Wow! ¿Por qué? Porque si el Señor me dice que tengo que perdonar a los que me deben plata, que tengo que perdonar a los que hablaron peste de mí, que tengo que perdonar a los que me escracharon en el Facebook, que tengo que perdonar a alguien que me hizo mal, y yo obedezco al Señor y perdono, tengo paz. Entonces, amén. Y si no perdono, el enemigo tiene autoridad, vivo deprimido, amargado, enojado con medio mundo y enfermándome espiritualmente y físicamente. Pero si oigo la palabra que me dice perdonar como yo te perdono, escucho y obedezco, Señor, suelto perdón en tu nombre sobre todos aquellos que me maldijeron, que me desearon la muerte, los bendigo en el nombre de Jesús. ¡Pam! Algo se rompe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenarte de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Es oír y obedecer. Es oír y obedecer. La fe viene por el oír la palabra. La palabra, hay un ejemplo que compara a la palabra de Dios como una espada. Dice que es como espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura y discierne los pensamientos del corazón. Quizás tú estás escuchando esta palabra y dices, ¿quién le contó al pastor mi problema? Alguien le dijo, no, nadie me dijo nada. Es la palabra que te descubre, decirle aquí también, es la palabra que te descubrió. Es la palabra. La palabra examina nuestro corazón. Nos da a entender cómo estamos frente a Dios. A veces creemos que estamos bien, pero estamos re mal. ¿No? Yo recuerdo cuando me acerqué a Jesucristo a los 21 años, yo pensaba que estaba bien. Trabajaba desde chiquito, obedecía a mis padres, no robaba, no mentía, no me alcoholizaba. Mentía un poquito siempre, ¿no? El mundo vive en ese círculo de la mentira. Pero no robaba, no me alcoholizaba, no me drogaba. Yo decía, yo me voy al cielo.
Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay uno que busque a Dios. ¡Wow! Chao, voy directo al infierno. Porque si no es por la gracia de Jesucristo, nadie puede entrar a la presencia de Dios santo y puro. Amén. Así que cuánto agradecer al Señor Jesús que un día vino a tu corazón y a tu vida y te perdonó, te limpió y te hizo una hija, un hijo de Dios, para que tengas la eternidad con Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y la palabra dice que también es como martillo a la piedra. Golpea a veces. Golpea cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero es para bien. Amén. Porque el Señor dice, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Y la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. ¿No? Entonces, a veces la palabra nos sacude, pero es para que nos encaminemos. ¿Amén? Por eso, yo me acuerdo que éramos chicos y andá a traer algo que no era tuyo a mi madre. Te daban un escobazo con la chancleta esa azulcito que venía antes. Nos corregía. Y Dios nos corrige para que podamos realmente glorificarlo a Él. Para que a través de nuestro testimonio también la gente vea que Jesús puede cambiar las vidas. ¿Cuánto dicen amén? Una persona que era alcohólica, que era golpeadora, de repente se convierte a Jesucristo, abandona el alcohol, anda de la mano con su esposa, su hogar le cambió su hogar, cambió su vida. ¿Por qué? Porque oyó, hizo. Quizás hay otra gran cantidad que oyen y no hacen y nunca hay resultado. Dice, no me da resultado el Evangelio. No, lo que no te da resultado es porque no oís con atención y no obedeces. Pero con Dios se puede cambiar. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, el que se somete a Cristo, el que camina en obediencia a Cristo, el que se arrepiente de sus pecados y se bautiza y participa en la Santa Cena, es una persona que entrega su corazón, es una nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén? Las cosas viejas pasaron. Debemos ser como los discípulos. Ellos querían estar con Jesús. La gente que buscaba, Jesús, que saname el dedito, que mi negocio ande bien, que tenga... No buscaban a Jesús, buscaban lo que Jesús le podía dar. Nosotros tenemos que buscar a Jesús, porque esa es la actitud correcta. ¿Cuánto dicen amén? Y si buscamos a Jesús, lo demás Dios lo va a añadir. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Y sabe qué? La palabra también es poderosa cuando hay un corazón dispuesto. Busque Mateo 13, y ya con esto vamos concluyendo. No voy a predicar todo el pasaje, pero voy a dejar algunas reflexiones como para cerrar. La importancia de que nuestros corazones estén dispuestos a que la palabra produzca cambio. Amén. Porque cuando usted mira aquí Mateo 13, 18, uno se da cuenta de algo importante. Alguien tiene que sembrar la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Dice que el sembrador, ¿no se comprende? ¿Oí pues vosotros la palabra del sembrador? ¿No? Alguien tiene que sembrar la semilla. ¿No? Nosotros somos enviados. El Señor nos dice a los que son cristianos o cristianas, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quiénes tienen que predicar? Todos nosotros. ¿A cuántos le predicó esta semana? Pastor, no me hable. ¿A cuánto le predicó en este mes? No, yo me decía por casa. ¿A cuánto le predicó en este año? ¿Cuánta gente te trajo a Cristo? Entonces alguien les tiene que predicar como alguien nos predicó a nosotros. ¿Cuántos recuerdan cuánto le predicaron? Gloria a Dios, gracias por esa gente que nos habló que había un camino, que había Jesucristo, que Jesucristo era el camino. Entonces dice, la leemos. Hoy pues vosotros palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, diga conmigo, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto
fruto y produce 100, 60 y 30 por uno. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Hay que entenderla y hay que creerla. Por eso es importante que nosotros hagamos discípulos, como dijo el Señor, para que la persona entienda la palabra, para que crea, para que la palabra de Dios, que es una semilla, produzca cambio en su corazón y en todo su entorno familiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No dejemos de sembrar, hermano. Hablar del trabajo, hablar del almacén, hablar de la hortelería. No le hables de la iglesia de Jesucristo del Quilo, no le hables del pastor oración, háblale de Jesús. Decirle, acercate a Jesús, habla con Él, empezá a leer una Biblia, vas a ver cómo la vida te va a cambiar, porque acá están los valores que el Señor nos da para vivir en paz unos con otros. Es simple. Si la persona busca a Dios y lee la palabra, Dios le va a hablar. Y pronto vas a ver una cristiana y un cristiano verdadero. Entonces, tenemos que entenderla, creerla. En la aflicción y la persecución, amén, es algo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando seguimos a Jesús, cuando guardamos sus mandamientos, tenemos la palabra. Y muchos van a rechazar a aquel que lleva la palabra. Te van a rechazar a vos, te van a criticar, va a haber. Jesús dijo: el mundo, la gente los va a rechazar, los va a aborrecer. Pero aquellos que realmente su corazón está abierto y se acercan a Dios con apertura, te van a escuchar con atención. Y vas a ver el cambio que Dios va a hacer en la persona que escucha, que entiende y que la practica. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Otros reciben la palabra con alegría, pero la seducción de este mundo. No, el mundo quiere seducirte para correrte de este camino angosto. Por eso saber que todos los días tenemos que ser fieles al Señor. Todos los días tenemos que decidir obedecer al Señor y caminar en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y decirle no a lo que sabemos que está mal. Decirle no a la seducción del enemigo, porque eso va a querer ahogar la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. El afán de este siglo, el engaño, las riquezas. Y el que oye y entiende, este es el que va a dar mucho fruto. ¿Cuál va a ser el fruto, pastor? Primero, número uno, la salvación. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La salvación de nuestra alma. Sabemos que cuando morimos, la Biblia dice que nuestro cuerpo se pudre en la tierra, pero nuestra alma va a dos lugares: o a la presencia de Dios o al infierno. Si tenemos a Cristo y obedecemos a Cristo, tenemos la seguridad de la salvación, que estaremos alabando y glorificando su nombre por la eternidad. Amén. El fruto poderoso de oír la palabra y obedecerla es la salvación, es la paz, es el gozo, es la alegría. El sentido de la vida está en tener a Jesús. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. El único que te puede dar paz y salvación es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es la semilla. La tierra son nuestros corazones. Hay corazones duros, hay corazones que resisten la palabra, hay corazones que no prestan atención, pero hay personas que dicen: sí, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero caminar mi vida, mi familia en las cosas de Dios. Esa persona, usted va a ver los cambios que Dios va a hacer. Amén. Pero Dios quiere discípulos, no simpatizantes. Las multitudes lo seguían a Jesús, un montón. Pero cuando les dijo el precio que tenían que pagar por seguirle, ¡guau!, quedaron los 12 también. ¿Y ustedes se van a ir también? ¿Y a quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena servirse. Un día habrá una diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve. Un día habrá una diferencia de aquel que es fiel al Señor hasta la muerte, porque Dios le va a dar la corona que no se corrompe y le va a decir: entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, quiero invitar a los músicos. Vamos a orar en esta noche, amén, para que esta palabra